Buenas noches, es un gusto para mí estar nuevamente en este espacio de Rosh Hodesh, hoy dando inicio al segundo día de Rosh Hodesh de este mes de Adar Aleph, que aunque es el segundo día de Rosh Hodesh, formalmente es el inicio de este mes y que podamos entonces, así como se renueva la luna en este tiempo, podamos renovarnos también en nuestras vidas y podamos de esa manera crecer en lo que el Eterno tiene para nosotros en este espacio. Bueno, para mí es un gusto, es un honor estar en este momento. Hace exactamente 30 días estábamos también recibiendo el mes de Shabbat, y estábamos haciendo una reflexión que giraba en torno a los árboles y cómo nuestra vida se considera también como ese árbol. Habíamos leído el Salmo 1, precisamente como enfoque, teniendo en cuenta la festividad de Tu Bishvat. Pero ahora, hoy, en este día, nos atañe entonces la reflexión sobre el mes de Adar Aleph, que como se darán cuenta es el primer mes de Adar, que quiere decir que de aquí al mes siguiente estaremos celebrando Rosh Hodesh Adar Bet, será el segundo mes de Adar, que formalmente es el mes de Adar como tal. Este mes que estamos hoy santificando es el mes añadido en el calendario, ya que este año 5784 es un año embolismal. Y quisiera iniciar un poco mencionando al respecto para que tengamos un poco de claridad de por qué este mes está aquí. Eso quiere decir que este año tiene 13 meses, no 12 como usualmente suele suceder, sino 13. Y con respecto a eso, quisiera leer un poco sobre el tema del año embolismal. Dice, en el calendario secular gregoriano, cada 4 años un día extra se añade al mes de febrero, que casualmente este año en nuestro calendario gregoriano también es un año embolismal, es un año bisiesto. Este mes de febrero tiene también 29 días este año. Dice, debido a que las revoluciones solares o los giros que tiene la Tierra alrededor del Sol son alrededor cercanas de 365 días. En el año embolismal, en el sistema judío, es un poco más dramático. Es decir, no es que cada 4 años se agregue un día, como en el calendario gregoriano, sino que cada ciertos años, más o menos cada 7 años, según el ciclo lunar, cada 7 años más o menos, en un ciclo de 19 años, ocurre un año embolismal. Y durante todos esos ciclos de los meses se van acumulando esos días y esos días se vuelven y se convierten en un mes entero. Se nos dice acá, por un lado, la Torá nos ordena contar las lunas y de esa manera poder entonces establecer y mantener un calendario lunar. Eso lo vemos y lo leímos ya hace unas parashot en el libro de Éxodo en el capítulo 12. Y debido a que es un ciclo lunar, este ciclo de los meses dura alrededor de 29.5 días. Un año lunar tiene 12 meses que contienen 354 días. Los meses se alternan entre meses de 29 y de 30, y un mes no puede, en este caso, pues claramente tener 29.5 días. Por esa razón, el calendario o el año en el calendario llega a tener 365 y un cuarto de día. Eso no puede suceder. Entonces, precisamente se alternan y esta consecuencia o una de las consecuencias de mantener este calendario de esa manera es que las festividades de la Torá deben caer en la temporada específica. A diferencia, por ejemplo, del calendario musulmán, por ejemplo, cuyas festividades van variando en el tiempo, en el año. La Torá nos ordena que deben las festividades ocurrir siempre en una temporada.
Y esto, como lo mencionamos, ocurre siempre en esa particularidad. Más o menos nos indica acá, cada 3 años debe caer más o menos en el mes solar al principio y cada 9 años toda la temporada completa. Recordemos que el calendario es una obra maestra. El calendario judío es una obra maestra por la forma en la que fue diseñado y construido. Como lo mencionábamos previamente, la especificación es que Pesaj, según nos indica la Torah, siempre debe ser celebrada en la temporada de la primavera. Eso lo encontramos en Deuteronomio 16:1, en donde se nos dice Jodesh Haaviv, en el mes de la primavera, y Sukkot siempre debe suceder en la temporada del otoño, que lo encontramos en ese mismo capítulo hacia el versículo 12. De esta manera, entonces, el año en Bolismal siempre va a suceder en cada cierto tiempo durante el calendario, precisamente para que estas circunstancias se puedan cumplir. De esa manera, entonces, este mes que estamos celebrando el día de hoy es el mes de Adar Aleph, es el mes añadido de Adar. Pero esto tiene una gran bendición, y es que la Mishnah nos dice que cuando empieza, por ejemplo, el mes de Av, disminuye la alegría. ¿Por qué? Porque se empiezan a contar los últimos días en los cuales se recuerdan las semanas de estrechura y hasta llegar al día 9 de Av. Y de ahí en adelante, más o menos hacia la mitad del mes, es cuando, bueno, ya se empieza a recuperar un poco más la tonalidad de la alegría y demás. Pero la Mishnah, en esa misma reflexión, nos indica que el mes de Adar, cuando inicia, la alegría aumenta. Dice, Mishenignas Adar Marbim Besimcha, cuando llega Adar, llega y aumenta nuestra alegría. Y este mes tenemos la bendición de contar con 2 meses de Adar, por lo cual tenemos doble alegría para disfrutar. Y esta reflexión gira un poco también, está conectada precisamente también con la reflexión que tuvimos el mes anterior, el mes de Shevat. Porque ahí hablábamos de el discurso que Moshe comenzó a realizar al pueblo de Israel, el cual comenzó precisamente en el mes 11 y según la tradición ese discurso se extendió por 37 días, finalizando el día 7 de Adar, que es el día en el que fallece Moshe Rabbeinu. Pero mencionábamos que entonces es un tiempo propicio para el estudio y el imbuirse en el estudio de la Torá, para de esa manera apropiarnos, tomar nuevamente, recibir en nosotros el estudio y esta bendición de poder tener la Torá y de ponerla en práctica. Y particularmente en este mes, que es el mes de Adar, y como vamos a ver entonces en la diapositiva, el mes de Adar se escribe con las siguientes letras, con la Aleph, la Dalet y la Resh. Esta es la forma en la cual escribimos el mes de Adar. Aleph, Dalet y Resh. Y nuestros sabios nos enseñan, para verlo en la siguiente diapositiva, que el nombre del mes, Adar, lo podemos dividir en 2 palabras. Una, la Aleph, que representa, vamos ahorita a ver qué representa, y la otra es la palabra Dar. ¿Listo? Podemos dividirlo en estas 2 partes. Y estas 2 partes tienen una particularidad. La Aleph representa Yihud Elohim, representa la unidad de Dios. Es decir, esa Aleph que está ahí en el mes de Adar representa a Hashem. Y la palabra Dar en hebreo significa vivir en o habitar. ¿Listo? Y lo que nuestros sabios nos enseñan entonces es que esta palabra, el mes de Adar, lo que nos enseña es que es el deseo de la unidad de Dios habitar en medio de este mundo. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay una expresión allí, de la palabra dar, que es el verbo, la dar que significa vivir en o habitar, obtenemos este sustantivo, que es la palabra dirá o dirá en hebreo,
que significa habitación. En hebreo moderno significa hoy apartamento, por ejemplo. Pero es un lugar, es una morada. Y con base en esto, nuestros sabios nos enseñan el siguiente concepto. Y nos dice, Dios creó el mundo para hacerlo su morada. Dirá, en el más bajo de los mundos. Recordemos que hay cuatro mundos para que recordemos eso dentro del pensamiento cabalístico, que son los siguientes mundos. Tenemos los cuatro mundos, que son los siguientes. Recordemos que esto se extrae particularmente un versículo en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 27, por los verbos que se utilizan allí cuando Dios dice que creó al mundo. Para ahorita ya volver aquí y entender un poquito más esto. Entonces los mundos son Atzilut, que es el mundo de la emanación. Tenemos el mundo de Beriah, que es el de la creación. Yetzirah, formación, y el cuarto mundo es el mundo de Asiá, el mundo de la acción. Y como vemos en la diapositiva allí en esta frase dice, Dios creó o fue su deseo que, al crear este mundo, hacer una morada aquí, en el más bajo de los mundos, es decir, en el mundo de la Asiá, en el mundo de la acción. ¿Para qué? ¿O por qué? Dice, porque Adar representa el más bajo de los mundos, es decir, este mes representa ese mundo de la acción, representa ese mundo en el que hay que actuar. Y acá se nos dice, y es especialmente aquí donde Dios, esa Aleph del nombre del mes de Adar, desea revelar su presencia y habitar. Y es en esto en donde quiero que nos enfoquemos entonces en esta particularidad del mes. Porque como lo vamos a ver o lo vamos a mencionar, particularmente este Shabbat estaremos leyendo Parashat Mishpatim, que es la parashá en la cual se nos narran la mayoría de mandamientos con respecto a todo lo que tiene que ver con la regulación social. Cómo comportarnos en sociedad, cómo mantenernos o cómo realizar actos de justicia en determinadas circunstancias, cuando ocurre un daño, si es el daño contra una persona, contra el empleado de una persona o contra la propiedad de una persona, el animal, etcétera, etcétera. Y de eso es lo que mayormente vamos a leer este Shabbat. Además de tener que hay que recordar las festividades, que hay que tener siempre en cuenta el dictamen de los jueces, hay que temerlos, es decir, reverenciarlos, demás. Y vamos a encontrar una cantidad de regulaciones. Pero a lo largo de este mes vamos a leer, a partir ya de la próxima semana, empezaremos a leer sobre la construcción del Mishkan, sobre todo lo que es el diseño de una casa para Dios. Y bueno, podríamos discutir de, si Dios deseaba vivir como tal en una casa física o a qué se hacía referencia, pero es lo que vamos a empezar a leer en este mes, siempre en el mes de Adar, así sea el mes de Adar Aleph o el mes de Adar Bet, vamos a leer siempre esas parashot en este mes. ¿Por qué? Porque es el mes que nos implica una acción. Y la acción en este caso es preparar el lugar de la morada del Eterno, ya que el deseo de Hashem, como lo acabamos de leer, es tener una morada en este mundo de la acción, en el mundo en donde podemos actuar y hacer las cosas para que se manifiesten. Y es precisamente lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la siguiente parashá. Permítanme, ya reviso aquí rápidamente. En Mishpatim no va a ser, sino va a ser en Parashat Terumá, que es la primera de todas las parashot que nos va a comenzar a hablar sobre cómo veía o cuál era el diseño que debía existir para esta casa para Dios. Y como vemos allí en la diapositiva, en la siguiente imagen, esta es la conexión. Habíamos visto antes de continuar con esto. Habíamos mencionado en el mes anterior, en Rosh Chodesh Shevat, que esa Torá que estamos recibiendo, que es el simbolismo del discurso de Moshe durante 37 días, desde el Rosh Chodesh Shevat hasta el 7 de Adar, representa la entrega de la Torá. Y por ende representa también
la forma en la que nosotros estudiamos y ponemos la Torá en obra, es decir, en acción, en este mundo de Asiyá, de la acción. Y precisamente la conexión era con esta pequeña frase extraída de la carta de Jacob, carta de Santiago, que nos dice, Vihiu osei hadavar velo shomav. Dice, y sean hacedores de la palabra y no oidores. Es decir, no basta solamente con recibirla, sino hay que ponerla a la acción. Hay que ponerla en práctica. Y es precisamente en esa conexión en que este es el mundo de la acción y Dios desea una morada, en que para hacer una morada para el Eterno debemos actuar. Si no actuamos, no podemos construir la morada del Eterno en este mundo. Y la morada del Eterno en este mundo no es construirle exactamente una casa en donde Él pueda habitar, porque podemos citar las palabras del rey Shlomo en donde dicen, y los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. ¿Cómo entonces podrás habitar en una casa hecha por manos de hombres? Y también podemos citar las palabras de Rav Shaul que nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en templos hechos de carne y hueso, parafraseando a Pablo en el libro de los Hechos. Y precisamente es en esta parasha, en la próxima parasha, no en Parashat Mishpatim, sino en Parashat Trumá, en donde Dios va a dar la siguiente instrucción. De Éxodo 25:8 nos dirá, Veazuli mikdash beshahanti betohan. Dice, y harán para mí, y me harán un santuario, y habitaré entre ustedes. Y eso es entonces cómo nosotros podemos empezar a construir esa casa para el Eterno en nuestra vida. El modelo que nos va a empezar a narrar la Torá a lo largo de todas estas parashot que vienen es un modelo del cuerpo humano. Es un modelo de cómo el Mishkan representa el cuerpo humano. Y el deseo del Eterno es vivir, como dice acá, Shahanti Betoham, vivir entre ustedes, es decir, vivir en cada uno. No, todavía no nos vayamos al siguiente versículo, dejémoslo ahí. Dice, el deseo de Hashem es habitar, morar. La palabra Shahan puede ser habitar, como el hebreo moderno que es la expresión dar, pero también puede ser habitar. De hecho, de ahí está relacionada con la palabra Mishkan. Shahan es el verbo y significa habitar, morar. Y Mishkan, que es la forma en la que se denomina esa habitación, se desprende de aquí, de este verbo. Y es la habitación, la morada del Eterno. Que no es que sea únicamente en un lugar específico, en un lugar físico, sino en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos enseña este mes. Debemos entonces nosotros en este mes irnos preparando para poder construir esa casa, esa habitación para el Eterno, para que Él pueda habitar entre nosotros. Es decir, dentro de cada uno de nosotros pueda entonces morar el Eterno. Y con este versículo hay otra conexión también muy linda en el libro de Juan, en la Besorá de Juan. En Yohanan 1:14 se nos dice, Behadabar Nihya Basar, y la palabra fue hecha carne. Fue hecha carne. Es decir, esa Torah, eso que estamos recibiendo desde el mes de Shevat, ese estudio, esa adquisición de la Torah, tiene que hacerse carne, tiene que ser hecha carne en nuestra vida, así como fue hecha carne la Torah en sí misma. Dice, Baishkon Betogenu, y habitó entre nosotros. Es la misma expresión. Shahanti Betoham nos dice en Shemot, y acá, según la versión de Delich, del hebreo de la Brit Hadashah, se nos dice Vaishkon Betogenu, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Es decir, aquí lo que vamos a empezar a ver, o lo que estamos viendo, lo que Juan también desea mostrarnos, es cómo vemos eso materializándose, llegando a la acción, proveniendo desde el mundo de Axilut,
después de Bería, bajando luego por el mundo también de la Yetzirá, de la formación, hasta llegar al mundo de la acción, de la Asiá. Eso que está allá debe descender a este mundo físico, porque eso es lo que representa el mundo de la acción. Este mundo físico, ¿para qué? Para que eso pongámoslo en práctica. Hoy en día no tenemos cómo construir un lugar físico para el Eterno, pero podemos edificar nuestras vidas. Y es lo que nos va a decir también, por ejemplo, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, nos va a decir lo siguiente, para citarlo rápidamente aquí. Versículos 4 y 5 del segundo capítulo de la primera carta de Pedro nos dice: como se han acercado a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías Yeshua. Es decir, la casa del Eterno no es un lugar físico, como nos dirá el escritor de Hebreos, eso es una sombra. La casa del Eterno es cómo cada uno de nosotros va encajando en ese gran edificio que va formando el templo de Dios. Nosotros somos eso que va encajando perfectamente. Esa descripción que nos va a narrar la Torá, en las siguientes parashot, de cómo se construía el Mishkan, representa a cómo cada una de esas cosas era cada persona del pueblo de Israel. Cada persona del pueblo de Israel formaba una parte de cada lugar del Mishkan. Bien sea en el atrio, en el lugar santo, pero cada uno de esos es un reflejo de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, que es un reflejo de la morada celestial, de allá del mundo de Atzilú, del mundo de la emanación. Allá también hay un templo, que es lo que se nos narra en el escrito en la carta a los hebreos, en donde cada una de esas cosas se conecta. Eso que proviene de allá y desciende a este mundo de la acción se va conectando. ¿Para qué? Para que seamos, como dice acá, edificados como una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales que agraden a Dios por medio del Mesías Yeshua. Y continúa entonces acá diciéndonos, esto está conectado con Purim, como vemos acá en la presentación, porque Purim es el momento también en donde se conecta todo. Tengamos esta imagen acá, porque se nos dice, se nos narra en la tradición que este mes es un mes que tiene el poder, o tiene la esencia espiritual de este mes, es el poder para tener éxito. Y no es para, de esa manera entonces, enorgullecernos, sino como dice en el texto, dice, y ellos aceptaron sobre sí. Estoy buscando acá rápidamente el texto para conectarlo, porque precisamente el poder, dice, es el poder para tener el éxito, porque vamos a verlo a continuación en la siguiente diapositiva. Se nos dice, Adar se caracteriza por el gozo, porque es el mes de la transformación de la angustia en gozo. En el texto de la Megilá se nos dice, y se cambió la suerte del pueblo de Israel. ¿En qué mes? En el mes de Adar. En este mes, que Baruch Hashem, este es un mes que tiene doble bendición porque es un mes prácticamente extendido. Dice, Adar fue el mes en que Amán escogió para el duelo y el lamento. Se nos narra en la parashá, en la Megilá, que él lanzó suertes y encontró entonces que fue en el mes de Adar, porque, bueno, dicen los sabios que vio el masal, y el masal del mes es los peces, y él pensaba que un pez estaba comiendo al otro, pero realmente eso lo que nos muestra es el equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. En eso que a veces está por allá muy alejado de nosotros, y cómo eso lo traemos al equilibrio a este mundo de la acción. Y es eso lo que representa el mazal del mes.
Pero nos dice, y por los últimos 2400 años ha sido un tiempo de regocijo, ahí me faltó este conector, de regocijo judío y celebración. ¿Por qué? Porque esa cosa fue transformada, ese mal decreto fue cambiado, fue transformado, y nos dice la Megilá de esa manera, dice Beanafoj, y fue cambiado el decreto para el pueblo judío. Y es particular porque hay mucha conexión espiritual y demás. Tenemos la cuestión de los juicios de Nuremberg, que está conectado también con la Megilá y demás. Pero fíjense lo que encontré, este dato de color que encontré también sobre la festividad en particular. En 1991, cuando Saddam Hussein quiso lanzar misiles hacia Israel, fue derrotado en un día de Purim. Esta fecha en particular tiene esa carga espiritual, tiene esa esencia que tiene que ser llevada a la acción. Está allí, lista para ser puesta a la acción. Es decir, eso que hemos adquirido, eso que hemos estado recibiendo, no puede quedarse únicamente acá en nuestra cabeza para que nos llenemos de conocimiento y tengamos eso allí. El arca del pacto, que si colocamos el Mishkan en una forma en la que el lugar santísimo está arriba y vamos descendiendo hacia abajo, el lugar más sagrado está aquí. Las tablas del pacto estaban acá. Por eso nuestro cerebro tiene dos hemisferios que representan las dos tablas de las dos lajas de piedra. Pero eso no podía quedarse acá. Lo que sucedía acá tenía que verse reflejado en el resto del Mishkan. Por eso el arca estaba recubierta por dentro y por fuera de oro. Lo que estaba por dentro tenía que ser reflejado afuera. Por eso no se puede quedar acá el conocimiento, eso tiene que reflejarse en la acción de todo el cuerpo. Y de esa manera poder entonces llevar todo eso a la acción. Pero esa transformación requiere de un desafío grande, que es el que vamos a ver aquí. Porque no es que se transformó o los otros se transformaron. No, se transformó el decreto para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y reflexionaba en este versículo, y es un versículo que habla particularmente, unos versículos que hablan particularmente de eso también. Esa transformación a la que este mes nos llama, también podemos reflexionar al respecto sobre lo que nos dice la carta a los romanos, y ya regresamos aquí a esta presentación. La carta a los romanos, Rav Shaul nos habla también de ese concepto, de cómo hay que transformar. Dice, todo lo que está acá tiene que llevar a una transformación en nuestra vida. Y cuánto más en este mes, que es donde eso se pone en práctica, donde esa Torah que está allí resguardada debe ponerse en práctica, debe llevarse a la acción y no solamente quedarse allí en conocimiento. Dice, les insto, por lo tanto, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Y eso es lo que debe suceder en nuestras vidas en este mes. Para ser renovados en este mes de Adar, para ser renovados en este extenso mes de Adar, debemos entonces llevar a la acción esa Torah que tenemos guardada en nuestra vida, que hemos reservado allí por años. Debemos ponerla en práctica, ponerla en acción en este mundo físico que requiere acción. ¿Por qué? Porque entonces cuando hagamos eso va a suceder lo que nos dice acá el libro del profeta Jeremías. Y nos dice así, en el libro del profeta Irmiajo, que son las últimas 3 diapositivas, nos dice de la siguiente manera. Por lo tanto, así dice Hashem, si retornas, te restauraré y estarás en pie frente a mí. Entonces acá vemos una cuestión que el Eterno nos está diciendo, y es como si fuera un símil
con estar de pie, como lo leímos hace una semana, en el monte, allá recibiendo la Torah. Dice, si retornas, te restauraré y estarás de pie frente a mí. Es decir, si nos hemos resguardado en ese conocimiento que tenemos y eso es solo para mí y yo y solamente mi crecimiento espiritual, pues eso se va a quedar ahí y eso no se va a reflejar, no se va a poder poner en acción. Pero dice, si retornas, te restauraré y estarás de pie frente a mí. Es decir, estaremos de pie frente a Hashem para que eso entonces pueda ser renovado también. Si extraes lo precioso de lo vil, y esto parece un poco difícil, porque casi siempre vemos lo malo en las personas. Pero acá lo que nos insta el profeta, o Hashem por medio del profeta, es que podamos ver lo bueno en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la dificultad que estemos viviendo. Podamos extraer lo precioso de eso que es vil. Serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Es decir, que en medio de esa transformación, las personas de las cuales o las cuales nos rodean, que a veces tal vez no sean creyentes o vivan una vida diferente a la Torá, dice ahí el Eterno, podamos en medio de ellos ver qué cosas buenas tienen para que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Continúa el profeta Jeremías diciendo, te haré como un muro de bronce fortificado para este pueblo. Es decir, que después de que esa renovación y todo eso ha empezado a ocurrir, el Señor nos puede colocar allí como centinelas, como protección. Por eso la tradición también nos va a enseñar que hay que hacer un cerco a la Torah para protegerla. Dice, ellos pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y liberarte. Es una declaración de Hashem. Y finaliza el profeta diciendo, así que te liberaré de la mano de los malvados. Y que esta sea una promesa para todo Am Israel, para todo el pueblo judío que se encuentra en dificultad. Que este mes sea un mes en donde se transforme esta circunstancia en alegría y gozo para todo Am Israel. Que haya consuelo también para todos ellos. Así que te liberaré de la mano de los malvados y te redimiré del dominio de los despiadados. Es una promesa que Hashem nos da allí. Y quisiera concluir entonces esta reflexión en la cual en este mes, nuevamente, recordemos esa Torah, ese conocimiento que hemos recibido de parte del Eterno. No es para que se quede aquí, la Torah, no es para que se quede acá. Eso tiene que reflejarse en nuestra vida y ese reflejo es la acción. Que eso entonces en esa transformación, en esa acción, podamos entonces de esa manera encontrar lo bueno en las circunstancias difíciles para que eso se vuelva en alegría, se transforme en bendición. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Sepan esto, mis queridos hermanos y hermanas, que cada persona sea sea rápida en escuchar, lenta en hablar y lenta en enojarse. Es decir, hay que ser más prestos a oír. Nos dice aquí, calmados, despacio para hablar, con calma, y además lentos para enojarse. Porque la ira humana no produce la justicia de Dios. Versículo 21. Así que apártense de toda impureza moral y de todo exceso de maldad y reciban con humildad la palabra implantada. Es decir, esa palabra, como leímos allí en Juan, dice Beadabar Nihie Basar.
y esa palabra fue hecha carne. Esa es la palabra implantada. Dice, y reciban con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Por qué? Porque vino Beshahanti Betogen. Dice, Baishkon Betogen. Y habitó en medio de nosotros. Cuando esa palabra se implanta, habita en nosotros, puede salvar nuestras almas. Dice, pero sean hacedores de la palabra. Si ya la recibimos, está habitando en nosotros, debemos ser hacedores. Debemos reflejar esa Torah que está acá hacia afuera, actuar. Y no oidores únicamente, engañándose a ustedes mismos. Porque es como alguien que escucha la palabra, porque si alguien que escucha la palabra y no la hace, es como una persona que mira su rostro natural en un espejo. Versículo 24. Y cuando lo mira o se mira a sí mismo y se aparta, inmediatamente se olvida del tipo de persona que era. Es decir, cuando no actuamos, no ponemos en obra la Torah, eso es como si se olvidara. Eso, sí, acá está la Torah y se olvidó. Versículo 25. Pero aquel que mira con intención, dice, a la Torah perfecta, la Torah que da libertad, y continúa en ello, no llegando a ser un oidor que olvida, sino un hacedor que actúa, ese será bendecido en lo que hace. Y eso es lo que, con ese versículo, quiero finalizar esta reflexión que nos ha venido acompañando desde Shevat y que hoy se nos extiende por este mes de Adar Aleph y Betzrat Hashem por el mes de Adar Bet también. Versículo 25. Pero aquel que mira intensamente en la Torah perfecta o con la intención en la Torah perfecta, la Torah que da libertad, y se mantiene en ella y persevera y continúa en ella, no llegando a ser un oidor que olvida, sino un hacedor que actúa, será bendecido en lo que hace. Quiera el Eterno entonces que seamos bendecidos en este mes de Adar Aleph, que podamos poner en práctica la Torah en nuestra vida, que podamos de esa manera ser hacedores que actúan. Es un pleonasmo, pero es un pleonasmo lindo. Ser hacedores que hacen, es decir, oidores que hacen, y no oidores que se olvidan. No oidores que se olvidan, sino personas que ponen en práctica ese conocimiento. Que el Eterno nos renueve este mes en bendición y podamos entonces de esa manera decir juntos: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, elévese, llegue, alcance, aparezca, sea favorecida, escuchada, tenida en cuenta y recordada delante de ti, nuestra memoria y nuestro recuerdo, al igual que la memoria de nuestros padres, y del Mesías, hijo de David tu siervo, y de Jerusalén tu ciudad santa, y de todo tu pueblo la casa de Israel, para libertad, para bienestar, gracia, benevolencia y compasión, vida y paz en este día de Rosh Hodesh. Y recuérdanos, Adonai Dios nuestro, en él para bien, tennos en mente para bendición. Libéranos para una vida buena y con respecto a tu promesa de salvación y de compasión, extiéndela sobre nosotros y sé compasivo. Ten piedad de nosotros y libéranos, porque nuestros ojos se elevan a ti, porque tú, Dios, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso Rey. Que así sea para nosotros, con Mashiach Yeshua en medio nuestro, Jodesh Tov para todos, Laila Tov Beshabbat Shalom.